Las paranormales abarcan una amplia gama de fenómenos que desafían la comprensión científica y racional convencional y han fascinado a la humanidad durante siglos. Es por eso que hoy he decidido traerles un iceberg sobre las rarezas paranormales, donde veremos desde fantasmas y apariciones hasta fenómenos extraordinarios y avistamientos de criaturas legendarias. Estos eventos extraordinarios evocan tanto curiosidad como escepticismo. En diversas culturas y épocas, estas experiencias han sido interpretadas de maneras variadas, desde manifestaciones de lo sobrenatural y espiritual hasta ilusiones o fraudes, por lo que pónganse cómodos, abran sus mentes y sean bienvenidos a Historias del Búho, y este es el nivel 1. Poltergeist es un término de origen alemán que se traduce como espíritu ruidoso o fantasma ruidoso. Se refiere a un fenómeno paranormal que generalmente involucra la manifestación de ruidos inexplicables, movimiento de objetos, golpes y otros disturbios físicos que no tienen una causa aparente. A diferencia de otros tipos de fantasmas, los poltergeist son conocidos por ser especialmente activos y perturbadores. Estos fenómenos han sido reportados a lo largo de la historia y en diversas culturas y a menudo se asocian con la presencia de adolescentes o jóvenes en las casas donde ocurren. Los elfos son seres mitológicos presentes en diversas culturas, especialmente en la mitología nórdica y el folclore germánico. Tradicionalmente, se describen como criaturas sobrenaturales con apariencia humana, aunque suelen ser más esbeltos y de gran belleza. Los elfos se asocian a menudo con la naturaleza y la magia, viviendo en lugares remotos como bosques o colinas. En la literatura moderna, son retratados como seres inmortales, sabios y habilidosos en la guerra y la artesanía. A lo largo del tiempo, su representación ha variado desde traviesos y malévolos hasta nobles y benévolos. Las hadas son seres mitológicos y sobrenaturales presentes en el folclore de diversas culturas, especialmente en las tradiciones europeas. Generalmente, se las describe como criaturas pequeñas y etéreas con apariencia humanoide, a menudo con alas y una belleza encantadora. Se asocian con la naturaleza y la magia, y se dice que habitan en lugares como bosques, jardines y prados. Las hadas tienen una amplia variedad de poderes, que incluyen la capacidad de volar, hacer magia y cambiar de forma. En el folclore, a veces son vistas como benévolas y protectoras, ayudando a los humanos, mientras que otras veces son traviesas o incluso peligrosas, causando problemas y engañando a las personas. Los duendes son criaturas mitológicas presentes en el folclore de diversas culturas, especialmente en Europa. Se les describe comúnmente como seres pequeños, humanoides y a menudo traviesos. Los duendes suelen habitar en lugares escondidos como bosques, cuevas o incluso dentro de las casas, donde se dice que realizan travesuras, roban objetos pequeños o desordenan cosas. En algunas tradiciones, se les atribuyen poderes mágicos y se considera que pueden ser tanto benévolos como malintencionados. A veces se les confunde con otras criaturas similares como los elfos, pero los duendes tienen su propia identidad distintiva en el folclore popular. Los vampiros son criaturas legendarias presentes en diversas culturas, aunque la versión más conocida proviene del folclore europeo. Se les describe comúnmente como seres que se alimentan de la sangre de los vivos para mantener su propia existencia. Los vampiros tienen una apariencia humanoide, aunque a menudo se les atribuyen características como colmillos afilados, piel pálida y una aversión a la luz solar, ajos, cruces y agua bendita. Tienen habilidades sobrenaturales como fuerza y velocidad sobrehumanas, la capacidad de transformarse en murciélagos y poderes hipnóticos. La figura del vampiro ha sido popularizada y evolucionada en la literatura y el cine, siendo Drácula una de las representaciones más icónicas. Estamos ahora en el nivel 2. Los objetos malditos son aquellos que se cree que llevan consigo una maldición o influencia negativa, que puede afectar a quienes los poseen o entran en contacto con ellos. Estas maldiciones pueden manifestarse de diversas maneras, desde mala suerte y desgracias hasta enfermedades y fallecimientos. La creencia en objetos malditos es común en muchas culturas y ha sido un tema recurrente en el folclore, la literatura y el cine. De este tema hablé en un iceberg, y créanme que es bastante interesante. El mal de ojo es una creencia popular supersticiosa que se basa en la idea de que algunas personas pueden transmitir energías negativas a otras con solo mirarlas. Sostiene que ciertas miradas envidiosas o cargadas de malas vibras pueden causar diversos problemas, como enfermedades, accidentes, mala suerte o incluso perder la vida.
El origen del mal de ojo se remonta a la antigüedad y se puede manifestar de diferentes formas, según la intención y la fuerza del emisor. Puede producirse sin intención, por los sentimientos de envidia o incluso por una profunda admiración que siente una persona por otra. Los hombres lobos son criaturas legendarias presentes en muchas culturas independientes a lo largo del mundo. Se trata de seres humanos que se transforman en lobos, ya sea a propósito o involuntariamente, a causa de una maldición o de otro agente exterior. Las características típicas del lobo, como la ferocidad, la fuerza, la astucia y la rapidez, se manifiestan en estos seres humanos transformados. Según las creencias populares, el hombre lobo puede permanecer con su aspecto animal únicamente por unas horas, generalmente cuando sale la luna llena. El mito de los hombres lobo parece originario de Europa y estaba muy vinculado con otras supersticiones y la magia negra. La hechicería es la práctica de utilizar rituales, encantamientos y diversas técnicas mágicas con el propósito de influir en eventos, personas o el entorno. A menudo asociada con la magia, la hechicería puede incluir la invocación de espíritus, el uso de objetos encantados y la realización de ceremonias para lograr objetivos específicos, como protección, amor, riqueza o venganza. Las prácticas y creencias relacionadas con la hechicería varían ampliamente según las culturas y las tradiciones, y en muchos contextos, la hechicería ha sido vista tanto con fascinación como con temor, llevándola a ser perseguida y estigmatizada en diferentes periodos históricos. Un doppelganger es un término de origen alemán que significa doble andante o doble caminante. Se refiere a una persona que se asemeja tanto a otra que podría ser considerada su doble, pero no está relacionada genéticamente con ella. En la mitología y el folclore, un doppelganger es a menudo considerado como una aparición o una entidad sobrenatural que toma la forma de alguien vivo. Existen diversas interpretaciones y creencias sobre ellos. En el folclore europeo, se cree que encontrarse con uno es un presagio de mala suerte o incluso de fallecimiento inminente. En la literatura, son utilizados para explorar temas de identidad, dualidad y el lado oscuro del ser humano. Bajamos al nivel 3. La gente sombra son entidades espectrales que se describen como siluetas oscuras sin ningún rasgo facial definido, aunque en algunas ocasiones se afirma que tienen ojos rojos o amarillos. Según el mito, ellos se encargan de seguir y observar a personas, generalmente mientras duermen. Se presencian como seres bidimensionales, carentes de peso y con movimientos rápidos y temblorosos, aunque casi siempre permanecen inmóviles viendo a su víctima. Algunas personas afirman que solo pueden ser vistos desde el rabillo del ojo, mientras otras dicen que hacen sus apariciones en su campo de visión central. Algunos dicen que no solo son seres no humanos, sino demonios que traen mala suerte a las personas que son perseguidas por estos. Otros creen que son almas de personas perturbadas por su forma de fallecer. Los registros acásicos son un concepto esotérico que proviene de la tradición teosófica y espiritual. Se refieren a una supuesta biblioteca cósmica que contiene el conocimiento y la experiencia de todas las almas a lo largo de la historia del universo. Los registros no son accesibles físicamente, sino que se dice que pueden ser consultados a través de prácticas espirituales como la meditación, la canalización o la consulta con lectores de registros acásicos. Algunas personas afirman tener la habilidad de acceder a estos registros y obtener información sobre cada alma, incluyendo sus vidas pasadas, presentes y futuras, así como sus pensamientos, emociones y acciones. Un homúnculo es un concepto que se utiliza en diferentes ámbitos, como la filosofía, la alquimia y la biología. Este término a menudo se relaciona con la creación artificial de vida. En la alquimia medieval, los homúnculos eran seres pequeños creados artificialmente mediante procesos químicos y místicos, y que se creían que tenían poderes sobrenaturales. En la biología y la ciencia ficción, un homúnculo puede ser una criatura creada en un laboratorio a través de la manipulación genética o la clonación. En otros campos, este término se usa para describir una figura humana distorsionada, pero esto es tema para otro video. Una tulpa es una forma de pensamiento, básicamente, un ser con el que se interactúa en la mente, que se crea para el compañerismo. Hay un par de formas populares de hacer esto, la narración y el marionetismo. La narración consiste en hablar con una entidad hasta que sea capaz de responder, creando así una entidad en la mente. El marionetismo es un poco diferente, pero comparte el mismo concepto, intentar imaginar la apariencia de la tulpa y también su movimiento, hasta que pueda responder. Este concepto ha sido debatido, ya que se ha dicho que una tulpa puede llegar a volverse maligna si no se le da la atención que requiere.
En las creencias mesoamericanas, un nahual es una especie de brujo o ser sobrenatural que tiene la capacidad de tomar forma animal. De acuerdo con algunas tradiciones, se dice que cada persona, al momento de nacer, tiene ya el espíritu de un animal, que se encarga de protegerlo y guiarlo. Estos espíritus usualmente se manifiestan solo como una imagen que aconseja en sueños o con cierta afinidad al animal que tomó a la persona como su protegida. Mientras investigaba, también leí que existen personas que poseen la capacidad de transformar su cuerpo en el de un objeto, fuego o un fenómeno meteorológico, tal como un rayo o nube. Si bien existen registros de que los nahuales podían aplicar sus artes al bien o al mal, la visión del nahual como un ser malévolo parece estar más extendida tanto en la antigüedad como en las creencias de los indígenas modernos. Estamos en el nivel 4. Los muñecos vudú son figuras hechas a menudo de tela, cera o materiales naturales como madera o hierba, que se asocian comúnmente con la práctica del vudú, una religión afroamericana que se originó en el Caribe. Los muñecos vudú generalmente se crean para representar a una persona específica. Se les añaden elementos personales del individuo, como cabello, uñas, ropa o incluso fotografías, con el fin de establecer una conexión mágica con esa persona. Se utilizan para diversos fines mágicos y rituales, como curación, protección, amor, prosperidad y también para causar daño o mala suerte. La intención del ritual depende del practicante y del propósito específico para el que se crea el muñeco. A menudo el proceso incluye la inserción de alfileres, cantos, oraciones y otros actos simbólicos. La idea es que cualquier acción realizada sobre el muñeco afectará a la persona que representa. Por ejemplo, insertar alfileres en áreas específicas del muñeco podría corresponder a curar o infligir dolor en esas áreas del cuerpo de la persona representada. Drosoulites se refiere a una larga procesión de visiones, vistas por los residentes alrededor del castillo de Frangocastello, en la región de Esfaquia en Creta, Grecia. Se rumorea que el fenómeno es visible todos los años a principios de junio cerca de un pequeño pueblo en el sur de la ciudad. Las visiones, según describen los testigos, consisten en un grupo de sombras de apariencia humana vestidas de negro, caminando o a caballo, armadas con armas, que se desplazan de un lugar a otro. La leyenda cuenta que este grupo de personas son combatientes griegos que murieron durante la batalla de Frangocastello, 17 de mayo de 1828, y desde entonces aparecen como seres sobrenaturales en la zona. Los lugareños las denominan drosoulites, que significa sombras de rocío, debido al momento del día en que se produce el fenómeno. A principios de abril de 1986, los habitantes de la poco conocida central nuclear de Chernóbil y sus alrededores comenzaron a experimentar una serie de extraños sucesos relacionados con el avistamiento de una misteriosa criatura descrita como un hombre grande, oscuro y sin cabeza, con alas gigantescas y ojos rojos penetrantes. Las personas afectadas por este fenómeno experimentaron horribles pesadillas, llamadas telefónicas amenazantes y encuentros directos con la bestia alada que se hizo conocida como el pájaro negro de Chernóbil. Los informes sobre estos extraños sucesos continuaron aumentando hasta la mañana del 26 de abril de 1986, cuando la central nuclear de Chernóbil sufrió una catastrófica explosión de vapor, que resultó en un incendio que provocó una serie de explosiones adicionales seguidas de una fusión nuclear. Fue aquí cuando sucede lo que todos sabemos, la evacuación y reasentamiento de más de 336.000 personas, el peor accidente en la historia de la energía nuclear. Viringan es una ciudad mítica que se dice que se encuentra invisiblemente en la provincia de Samar, Filipinas. Según el folclore local, la población de Viringan está compuesta por seres sobrenaturales que son descritos como cambiaformas que pueden tomar forma humana. También se alega que la ciudad contiene tesoros de oro. Un pequeño número de personas afirma haber visto la ciudad y algunos navegantes han afirmado haber visto una ciudad de luz deslumbrante en noches sin luna durante unos minutos. Según las historias populares, la mayoría de las personas que afirman ser testigos del hecho han sido víctimas de posesiones demoníacas. Los súcubos e íncubos son demonios del folclore y la mitología, especialmente en la tradición judeocristiana, que seducen a personas durante el sueño para mantener relaciones sexuales y drenarles energía vital. Los súcubos son femeninos y seducen a hombres, mientras que los íncubos son masculinos y seducen a mujeres. Estas entidades han sido utilizadas para explicar fenómenos como las pesadillas, la parálisis del sueño y sueños sexuales, y en la Edad Media se usaron para advertir sobre la lujuria.
En términos psicológicos, se cree que estas experiencias podrían estar relacionadas con alucinaciones hipnagógicas y la parálisis del sueño. Y finalizamos con el nivel 5. En los años 50, durante la Guerra Fría, la CIA estuvo involucrada en operaciones para contrarrestar la insurgencia comunista en Filipinas. Una de las tácticas psicológicas que se usaron fue explotar las creencias y supersticiones locales sobre los vampiros. Se cuenta que los agentes de la CIA y las fuerzas militares filipinas difundieron rumores de que había vampiros en ciertas áreas donde los insurgentes operaban. La táctica incluía dejar cuerpos sin vida con 2 marcas en el cuello, simulando mordeduras de vampiro y drenando parte de la sangre de los cuerpos. El objetivo era aterrorizar a los guerrilleros y a la población local para que evitaran ciertas áreas, creyendo que estaban infestadas de vampiros. Estas tácticas psicológicas se basaban en el conocimiento de las creencias locales y buscaban desmoralizar a los insurgentes. Aunque no hay pruebas concluyentes de la efectividad de los hechos, forman parte del folclore de la inteligencia y de las operaciones psicológicas de la época. El infierno azul de Michigan es una leyenda urbana que postula que en algún lugar de los extensos sistemas de túneles subterráneos de los Estados Unidos hay un pasaje que sale de la realidad misma. El fenómeno recibe su nombre del error que se encuentra en los videojuegos y que ocurre cuando el recorte del mapa no funciona correctamente, lo que hace que el avatar del jugador aparezca fuera del mismo, viendo a los edificios y los demás entornos visibles, pero inalcanzables. Hay pocos informes del infierno azul en sí, y muchos creen que si uno entra en él, nunca podrá regresar a la realidad normal, y algunos creen que, si uno entrara, perdería la vida, mientras que otros dicen que sí es posible volver, permitiendo a la persona observar el mundo sin ser visto, como si estuviera atrapado detrás de un espejo unidireccional. El experimento de los 21 gramos es un estudio realizado por el Dr. Duncan McDougall a principios del siglo XX que intentó medir el peso del alma humana. El experimento se llevó a cabo en 1907 y quería determinar si el alma humana tenía masa y, de ser así, cuánto pesaba. Su hipótesis era que el alma tendría un peso que podría medirse en el momento de fallecer. El método era el siguiente: se construyó una cama especial equipada con una balanza muy sensible que podía medir cambios mínimos en el peso, por lo que colocó a pacientes terminales sobre esta balanza para medir cualquier cambio en el peso en el momento exacto de fallecer. Al final, reportó que en su mayoría, hubo una pérdida de peso de aproximadamente 21 gramos en el momento de que una persona pasaba al otro lado, aunque los resultados varían entre los pacientes. 21 gramos fue el peso más repetido. El casco de Dios, que se guarda actualmente en Canadá, es un casco lleno de imanes y cables expuestos a pequeños campos electromagnéticos similares a los generados por los teléfonos inalámbricos y las pantallas de ordenador. Tras un rato con este casco enchufado, el 90% de los sujetos afirman experimentar una presencia extraña, algo especial, y aunque el sujeto sea ateo, creyente o místico. Dependiendo de las creencias, el sujeto experimentará la presencia de Jesús o de algún otro ente sobrenatural. Incluso uno de los sujetos creyó sentir la cercanía del demonio. Los experimentos con el casco de Dios también estaban destinados, aunque no específicamente diseñados, para validar la idea de que las experiencias religiosas y místicas son producto de la función del lóbulo temporal. Para explicarles la cirugía mística, les contaré sobre un claro ejemplo: Pachita. Esta mujer aseguraba que era poseída por el espíritu de un rey sacerdote azteca, lo que le permitía hacer milagros. La fama de Pachita se extendió en la década de 1970, cuando a su consultorio en la enigmática Casa de las Brujas de la colonia Roma asistían personajes de todas las clases sociales. Ahí, Pachita realizaba cirugías milagrosas que consistían en abrir al paciente con un cuchillo viejo, extraer órganos dañados y colocar uno nuevo materializado a través de un portento. Al final, Pachita cerraba la herida simplemente colocando sus manos, tras lo cual no quedaba evidencia del proceso quirúrgico. El fenómeno atrajo a investigadores de distintas disciplinas, entre ellos a Jacobo Greenberg, un neurofisiólogo y psicólogo mexicano, que se dedicó a estudiar el chamanismo mexicano, la conciencia y la parapsicología. El trabajo de Pachita fue ampliamente documentado por Greenberg. Sin embargo, fuentes extraoficiales han mencionado que el científico tuvo que romper relaciones con Pachita para evitar que se hiciera pública la relación que la curandera mantenía con la familia del presidente de aquel momento. Pachita falleció el 29 de abril de 1979 y Jacobo Greenberg desapareció de la faz de la Tierra, alimentando al máximo la teoría de que fue silenciado por saber demasiado. Y así llegamos al final de este video. Son las cosas más extrañas, misteriosas y perturbadoras de este año.